particular en la sociedad mercantil capitalista. Así que, así lo decimos resumidamente, a lo mejor lo dije un poco rápido, pero lo hemos estado viendo a lo largo de las distintas sesiones, entonces espero que no los haya confundido, sino que simplemente haya sintetizado lo que ya todos tenemos más o menos claro. Esto se demuestra que este sentido común es un sentido común mercantil capitalista en el habla diaria, en la forma de sentimientos, de emociones, de forma de imaginación que tenemos, en los refranes, en los cuentos de hadas, en los cuentos para niños, en las canciones, todas las canciones populares, en los lugares comunes, en la forma en que se esparcen los rumores políticos, rumores de la fiebre aviar, cualquier tipo de rumor que se esparza. Este sentido común de múltiples manifestaciones, sin embargo, puede ser entendido, su clave constructiva es, como decía, la forma mercancía. Y esta forma mercancía tiene una serie de supuestos o premisas que fuimos los que estuvimos viendo en la mañana, las premisas familiares, sociales, de tipo sexual. La represión sexual involucrada en la sociedad está implicada en la forma mercancía, porque el dueño de la mercancía, el propietario privado de mercancías, también es el propietario privado de una familia. También cumple como pater familias o como madre de esa familia, como alguno de los integrantes, ¿no? Los niños, las niñas de la familia, y que viven un cierto tipo de reciprocidades jerárquicas o reciprocidades igualitarias o reciprocidades de tipo cualitativo o reciprocidades de tipo opresivo o reciprocidades en donde se pone en juego la represión sexual de alguna manera, y esto se proyecta sobre el tipo de refranes, sobre el tipo de sensibilidad en general presente en el sentido común. De esto dimos varios ejemplos por la mañana. Es lo que estuvimos haciendo para mostrar el tipo de representaciones sociales que podemos encontrar en el sentido común. Son formas de pensamiento que inmediatamente son formas conductuales o de un actuar práctico, y al mismo tiempo que aluden a un actuar práctico y a un tipo de pensamiento, aluden a dimensiones emocionales. Todo esto está combinado en la representación social como si fuera un discurso racional. Es decir, aunque implica indicaciones prácticas, aunque implica una ética, una axiología, aunque implica un pensamiento, un cierto desarrollo del análisis teórico, aunque implica una emocionalidad, todo se presenta en la palabra como si fuera pensamiento, como si solo fuera pensamiento racional. Así es que puede haber la confusión entre lo que es un concepto teórico, un concepto científico, un concepto filosófico, que ese sí solamente está construido por el esfuerzo humano, analítico, para establecer una verdad particular o una verdad total, como en el caso de la filosofía. Mientras que las palabras, los significados en el sentido común, son representaciones sociales. Esta amalgama compleja son representaciones sociales, pero que se presentan como si fueran conceptos. Incluyen todas estas dimensiones, pero se presentan como si solamente fueran aserciones racionales que están describiendo la verdad de la realidad. Por eso se posibilitan múltiples confusiones. Bien, esta combinación de ética, de emocionalidad,
de discurso, de pensamiento discursivo y de indicación práctica, que es la representación social, por ejemplo, la de sentido común, ¿dónde andaba? Social, la última palabra. No, quería decir otra cosa. Bueno, estábamos caracterizando a las representaciones sociales por oposición a los conceptos propios del sentido común, y se ven complejizadas, por ejemplo, con representaciones sociales de tipo icónico. Ahorita hemos hablado solamente de las representaciones sociales de tipo discursivo, que se presentan como si fueran conceptos, aunque no son simplemente conceptos, sino que implican todo lo que les dije. Pero por otro lado están las representaciones sociales de tipo icónico, o sea, que se presentan bajo la forma de imagen. Toda la publicidad se presenta discursiva y en imagen. La televisión se presenta discursiva y en imagen, ¿no? Con aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces la imagen está comunicando un sentido, está comunicando una idea, pero la comunica a colores y la comunica con las emociones que presenta la imagen. No la presenta verbalizada, la presenta de manera pictórica, de manera fílmica, de manera fotográfica. Esto complejiza aún más las posibilidades de confusión que están presentes en el sentido común. Porque vean ustedes, en el caso de los mensajes, lingüísticos, el signo lingüístico muestra perfectamente diferenciados el significante y el significado, y en una relación aleatoria el significado con el significante. La palabra, el sonido de la palabra es muy distinto que el concepto de la misma. El concepto de perro no ladra, decía Spinoza. Y así también distinguimos claramente cómo es que para referirnos al animal, al referente, al perro, pues se puede decir con la palabra perro, pero también con la palabra can. ¿Es un can? ¿O es un chucho? ¿El chucho? ¿Chucho? ¿Firulais? O se puede decir en otro idioma, do, sha, hun, y bueno, si ustedes saben otro idioma, también se puede decir perro de esa manera. O sea que el sonido, el significante perro, no está ligado al significado, a la idea que refiere de manera esencial, sino de modo aleatorio. Podemos haber dicho perro, podemos haber dicho mesa, y nos estamos refiriendo al perro. Cualquier sonido, nada más que nos pongamos de acuerdo que ese sonido va a significar ese objeto, hay esta convención humana. Y sin embargo notamos que tenemos la capacidad de escribir significantes de manera aleatoria a cualquier significado, a cualquier idea, ¿sí? Pero eso no sucede con los mensajes icónicos, de los que estoy tratando de decir, ¿no? El sentido común presenta una dimensión discursiva. En la dimensión discursiva presenta la posibilidad de confusión, porque se presenta como si fuera un pensamiento meramente discursivo, cuando incluye
también la ética, la valoración de las cosas, cuando incluye también dimensiones emocionales, dimensiones de culpabilidad, dimensiones de sexualidad reprimida, cuando incluye también una dimensión imaginaria y también incluye indicaciones prácticas de cómo actuar e incluye pensamiento. Y aunque incluye estas diversas dimensiones, se presenta solo como si fuera pensamiento, como si fuera un concepto. Así que caben múltiples confusiones en el sentido común y resulta relativamente fácil manipular. Pero esta característica se incrementa todavía más porque en el sentido común no solo aparecen mensajes discursivos, lingüísticos, sino también mensajes en imagen, mensajes icónicos, como los de la televisión, los del cine, etc. Son al mismo tiempo mensajes lingüísticos, lo que vemos en un programa de televisión, y también mensajes icónicos en imagen. Y la imagen, aquí tenemos un mensaje icónico. Lo que tenemos en un mensaje icónico no es esta distinción neta, nítida, entre significado y significante, entre el medio material que me sirve para comunicar la idea. El sonido perro es el medio material mediante el cual comunico la idea de perro. ¿Sí? Ahí se distingue lo que tengo en la cabeza del sonido. Mientras que en el mensaje icónico no hay esta distinción. El soporte fílmico en un programa de televisión está representando personas, ¿verdad? Pero lo que vemos ahí moverse son personas. Hay una identidad entre el significado y el significante. De tal manera que se puede hacer el truco que ya ocurrió, o ha ocurrido múltiples veces, en donde se nos presenta una situación como si fuera una noticia y nada más fue un montaje fílmico. ¿Sí? Carteristas que están llevando a cabo robos. No era cierto. Nomás dicen que había el tal robo, pero no sucedió. Que es que lo filmaron, fue un montaje. Pero cuando tú ves una imagen como el referente significante coincide con el significado, tú asumes que lo que ves es verdad, es real. Mientras que cuando te platican algo dicen, pues puede que sí, puede que no. Claro que te pueden marear. Te pueden decir una mentira y tú la asumes como verdad. Pero continuamente tienes la posibilidad de decir, no, una cosa es la palabra y otra cosa es la realidad. En cambio, en el caso de las imágenes, sobre todo las fotográficas y filmadas, se supone que lo que ves existe. Es a lo que me estoy refiriendo. No hay distinción entre el significado y el significante, e incluso el referente real parece estar incluido en el significante y ser lo mismo que el significado. Entonces esto sucede en los mensajes icónicos que también circulan en el sentido común, y esto incrementa mayormente la posibilidad de manipularlo y la posibilidad de confusión a nivel del sentido común, diferente al discurso científico o diferente al discurso filosófico. ¿Sí? Estaba ilustrando un punto decisivo de cómo se encuentra el sentido común y cómo los medios masivos de comunicación van creando un sentido común, van desarrollando un sentido común mercantil capitalista todavía más enredado, todavía más manipulado y con mayor capacidad de ser confundido. Bien, entonces tenemos descrita
hasta ahora tenemos cumplida la demostración de cómo es que la forma mercancía es la forma económica que simultáneamente estructura a la psicología social de la sociedad actual. Es una forma económica y simultáneamente es una forma psicosocial de determinación de la conducta y de la mentalidad del sentido común. Bien, vale la pena decir que esto quedó implicado, se mencionó varias veces en la mañana, vale la pena que vayamos con un poco de orden. Se mencionó que el texto del Capital de Marx va aludiendo a sucesivos fetichismos, no solamente el fetichismo de la mercancía. En el tomo 1 del Capital tenemos una secuencia de formas de sometimiento de la conciencia del sentido común bajo la égida del dominio del capital industrial. El primero es el fetichismo de la mercancía. Capítulo primero, parágrafo 4, el fetichismo de la mercancía y su secreto, que fue de lo que estuvimos tratando un poco por la mañana. Pero el capítulo segundo alude al proceso de intercambio. Y aquí aparece la mercancía, pero también el dinero, y entonces resalta el fetichismo del dinero, que es un fetichismo más complicado, una confusión más complicada de las conciencias que ocurre por la forma dinero. Porque el soporte del dinero, el oro, parece que de suyo estaría hecho desde que sale de la naturaleza, desde que sale de las entrañas de la mina, parece desde que sale es dinero. Un metal, ingrediente, factor, elemento de la naturaleza, parece ser inmediatamente una forma social, servir al intercambio mercantil dinerario. Una forma económica históricamente determinada, que no ha existido siempre, sino que existe a partir de un cierto momento, el intercambio de mercancías y dinero. Pero, haciéndonos creer que el dinero, que el oro de suyo, por naturaleza es dinero, sirve para naturalizar a todo el hecho económico, a todo el hecho histórico. También el intercambio de mercancías y dinero parece ser eterno, parece surgir de la naturaleza, no ser un hecho histórico, sino ser un hecho natural. De manera que el sentido común mercantil capitalista también aparece como si fuera un sentido común natural. Así somos, así pensamos, así imaginamos y así sentimos desde siempre. Esto lo vivimos todas las personas actualmente como un hecho de sentido común, pero curiosamente esto se refleja en las ciencias sociales. Hablábamos de Sergei Moscovici y comentamos su gran aporte al estudio del sentido común mediante el concepto de representaciones sociales, resaltando cuidadosamente estos ingredientes múltiples que contiene la representación social en oposición al concepto, percatándose claramente que el sentido común contemporáneo se ve enriquecido por la ciencia, sea el psicoanálisis, sea la geografía, sea la economía, etc. Cualquier ciencia está alimentando continuamente al sentido común contemporáneamente. Se va viendo desarrollado y se muestra entonces la renovación continua, vamos a decir, el carácter histórico del sentido común. Y sin embargo, el propio Moscovici piensa que el sentido común, formado por representaciones sociales, no es sino un ejercicio natural del cerebro humano. Que el cerebro humano puede producir conceptos, pero el cerebro humano en la práctica, pues necesariamente produce no conceptos, sino representaciones sociales. ¿Se entiende?
y que en toda época ha sucedido así. Por eso entonces es que pierde precisión, porque no nota que las representaciones sociales del sentido común actual son muy distintas a las representaciones sociales de otra época. El cerebro humano tiene capacidad de construir representaciones sociales, tanto en el sentido común como en otras dimensiones de la sociedad, mientras que Moscovici dice que solo hay representaciones sociales en el sentido común. Primera reducción equivocada. Pero la siguiente es pensar que las representaciones sociales del sentido común son simplemente naturales. Y estamos viendo que no, que son representaciones sociales estructuradas por la forma mercancía. No es un cerebro en general el que produce este tipo de refranes, de los que hicimos mención en la mañana, o todas las figuras del sentido común contemporáneo, sino es la forma mercancía la que estructura esos mensajes. Es la forma mercancía la que determina las jerarquías de lo cuantitativo y lo formal por sobre lo cualitativo, por sobre lo real. ¿Entiendes? Eso es a lo que quiero hacer referencia. Miren, vamos a divertirnos un poquito. Aquí tengo un libro que se llama Antología del Disparate. Bueno, los disparates pueden ocurrir en cualquier momento, pero hay muchos de sentido común. El sentido común está lleno de disparates. Y estos son disparates que se incurren en exámenes de primaria, de secundaria, de preparatoria, cuando se hacen preguntas y los estudiantes intentan contestar. A ver si me encuentro. En 1957, el 4 de mayo, en el cuarto grado, pregunta sobre el sistema nervioso, actos voluntarios e involuntarios, alimentación activa y pasiva, etc. Pregunta, contestan. El sistema nervioso hace actos voluntarios o involuntarios según el estado de ánimo. Es chistosa la manera de contestar, ¿no? 2. Acto involuntario es matar o hacer daño al que le ofende o martiriza. Otro. Acto voluntario es morderse los dedos o tirarse de los pelos. Las personas que padecen de los nervios hacen actos voluntarios e involuntarios. Un hombre comete actos nerviosos por ser a causa de que el sistema nervioso no le diga. Hay otras personas que son muy tranquilas, lo cual nos indica que el sistema nervioso no le ataca. Está chistoso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Miren, el hombre comete actos nerviosos. Ah, no, que se rieron. Un hombre comete actos nerviosos por ser a causa de que el sistema nervioso no le diga. Hay otras personas que son muy tranquilas, lo cual nos indica que el sistema nervioso no le ataca. Es interesante que el sistema nervioso es de la persona, pero aquí aparece como si fuera una persona, ¿va? Como si fuera otro sujeto, no una parte del sujeto, sino como si fuera otro sujeto que ataca al sujeto. Entonces, esta personificación de las cosas, de una parte del sistema nervioso, una parte del sistema nervioso aparece autonomizada, aparece vuelta como si fuera una persona. Esto es propio de la mercancía. Esto no es una representación social en general de cualquier época, sino una representación social propia de la situación en que prevalecen las mercancías.
mercancías por sobre los seres humanos, en donde las cosas son más importantes y se comportan como sujeto respecto de las personas y el dinero. Respecto del dinero, somos siempre menos importantes. Una sensibilidad así es una sensibilidad mercantil y se refleja directamente en este tipo de absurdos. A veces se refleja en pensamientos más o menos formados, como los refranes, que son muy ingeniosos. Sin embargo, se nota la preeminencia del dinero por sobre las personas o sobre la vida, ¿no? Aquí lo notamos en absurdos, en incoherencias, en los disparates que se están diciendo, pero igual, tanto las formas racionales como las formas absurdas están estructuradas en el sentido común por la mercancía. Bueno, como es fácil leerlo y que nos veamos, pero luego hacer el análisis lleva un poco de tiempo, como acaban de ver, la demostración, vamos a dejar un poquito esto, ¿no? Entonces, tenemos esta estructuración de la mente humana por la mercancía y la secuencia de complejizaciones del sometimiento del sentido común a la forma mercancía y luego a la forma dinero. Y luego tenemos no solo el fetichismo de la mercancía, el fetichismo del dinero en el capítulo 2 del Capital, sino que nos brincamos hasta el capítulo 17 del Capital, en donde aparece el salario y aparece entonces la mercancía, una mercancía no en general, sino la mercancía fuerza de trabajo que el obrero le vende al capitalista. Y esta mercancía tiene un fetichismo más desarrollado, peculiar, diferente que el de cualquier mercancía. Es el hombre vuelto mercancía, ¿verdad? Entonces esta tiene peculiaridades e involucra confusiones en el pensamiento y en el sentimiento mucho más complejas que las confusiones propias del fetichismo de la mercancía. Y este se complementa con el fetichismo del capital. Ambos, el fetichismo de la fuerza de trabajo y el fetichismo del capital, participan para ocultar un evento decisivo, la explotación de plusvalor a la clase obrera. Se le oculta al capitalista y se le oculta también al obrero que está ocurriendo la explotación. El obrero no puede verbalizar, no puede pensar claramente lo que está ocurriendo, aunque siente que está pasando algo injusto, pero no puede explicar. Esta situación de no explicación, aunque siento que me han cometido injusticia, siento que me están exprimiendo, que me están usando, que me están explotando, que se están enriqueciendo injustamente a costa mía, pero no puedo explicar cómo sucedió la cosa. Y sucede todos los días. Todos los días el mismo mecanismo. Hay que levantarse temprano, hay que trabajar en la fábrica, hay que ir a la oficina, hay que trabajar una y otra vez. Y todos los días tengo qué poca madre. Yo sigo jodido y el patrón cada vez tiene más lana. ¿Cómo estuvo? O sea, hay un hecho que no se explica. No es justo, pero no lo puedo explicar. ¿Sí? Sufro y tengo una intuición, creo que, pero no lo puedo explicar. El sentimiento de impotencia, el sentimiento de confusión, el sentimiento de, bueno, ni modo, brota inmediatamente de esta contradicción. Claro que también, a partir de esta contradicción, pueden brotar la necesidad de salir fuera del sentido común y poder explicar el evento, ¿verdad? Pero si nos mantenemos en el territorio del sentido común, el obrero queda prisionero de la forma salario, como todos nosotros quedamos prisioneros de la forma mercancía en el sentido común. El obrero queda prisionero de la forma salario directamente y también de la forma mercancía en general. ¿Sí? Estas formas económicas son inmediatamente formas psicosociales de manipulación de la conciencia, es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, una vez visto mínimamente estas múltiples desarrollos y confusiones en secuencia que constituyen al sentido común mercantil capitalista, siempre a partir de la forma mercancía, pero luego habiendo variantes cada vez más complejas de tergiversación de la conciencia y que todas estructuran al sentido común mercantil capitalista, vamos a retrotraernos
¿Y qué es eso de la mercancía y qué es eso del fetichismo de la mercancía? Ya vimos el esquema de la mercancía y ya hicimos mucho hincapié en la mañana en que el capítulo primero del Capital presenta una presencia, presenta un hecho sorprendente. El parágrafo 4 parece no ser de economía, sino ser de sociología o de psicología, porque habla del fetichismo de la mercancía y su secreto, algo completamente inusual en cualquier tratado de economía de la época, incluso hasta la fecha. Y pregunta Marx, ¿en qué consiste el fetichismo de la mercancía? Es decir, que yo le atribuya poderes como mágicos a la mercancía, poderes como mágicos al dinero, el fetichismo del dinero, el fetichismo de la mercancía. Yo fetichizo la mercancía, fetichizo el dinero. Proviene, dice Marx, del hecho de que la mercancía es un valor de uso, recordando la estructura de la mercancía, un objeto útil. No, el hecho de que sea un objeto útil no tiene misterio. Que el desarmador sirve para desarmar y si tú lo quieres usar para otra cosa, pues te vas a equivocar. Los Kleenex sirven para sonar, sí, claro, no los uso para otra cosa, porque así seguir. Cada útil usarlo específicamente, no hay ningún misterio, no tengo por qué atribuirle poderes mágicos a la cosa porque es útil. Bueno, el fetichismo de la mercancía proviene del hecho de que es un valor, otro de los factores de la mercancía, tampoco. Entendiendo que el valor está constituido por tiempo de trabajo socialmente necesario, por el desgaste, eso es lo valioso para las gentes, porque se desgastan. Si tú quisieras tener silla, pero no la trabajas tú, bueno, tienes que tener dinero y haber trabajado, haberte desgastado para haber conseguido ese dinero y entonces puedes comprar aquello en lo que otro hombre se desgastó, que es la silla que fabricó. Se está intercambiando el trabajo por trabajo, esfuerzo por esfuerzo, y eso es lo que representa un valor a nivel del mercado. ¿Sí? No hay tampoco un misterio aquí. Está intercambiando esfuerzo humano por esfuerzo humano a través del mercado. Entonces dice Marx, el misterio, la confusión, el carácter fetiche, y para nosotros el surgimiento del significado propio del sentido común, la confusión, la representación social propia del sentido común, proviene de la presencia en la mercancía simultánea de valor y valor de uso. No hay misterio por parte del valor de uso, no hay misterio por parte del valor, pero que en el mismo objeto coincidan valor y valor de uso, ¿cuál es la concepción de la mercancía? De ahí deriva el fetichismo de la mercancía, el que yo le atribuya poderes mágicos a la misma. A ver, Juan Carlos, explica el fetichismo. ¿Qué hiciste? Este es el esquema de la mercancía. Y Marx está diciendo que el fetichismo no proviene del valor de uso, no proviene del valor de cambio, del valor, sino proviene de que en la mercancía están presentes al mismo tiempo el valor y el valor de uso, y por supuesto están contradiciendo. Que a partir de esta síntesis de valor y valor de uso en la mercancía se ocurre una confusión en la conciencia.
Y la confusión consiste en lo siguiente, pregunta más, ¿y cómo podría formularse el fetichismo de la mercancía? Dice, es una doble confusión. Consiste en que las relaciones entre cosas son concebidas o visualizadas o vistas como relaciones entre personas, mientras que las relaciones entre personas son visualizadas, concebidas o captadas o interpretadas o asumidas como relaciones entre cosas. Bien. Este es un mundo al revés. Así están construidas las representaciones sociales del sentido común mercantil capitalista, según esta confusión. Por eso, este niño de cuarto año, al momento de estar hablando del sistema nervioso y de los seres humanos que tienen afectado el sistema nervioso, etcétera, etcétera, en su manera de hablar se ve impedido a decir, es que el sistema nervioso no lo ataca. O sea, asume a la cosa, al aspecto objetivo sistema nervioso, como si fuera otra persona. ¿Sí? Se presenta uno de los aspectos de que las relaciones entre cosas se presentan como relaciones entre personas. Bueno, estamos registrando el síntoma en el sentido común de cómo esa representación social no es cualquiera, sino es una representación social mercantil y capitalista, que para hacer un análisis riguroso de las representaciones del sentido común se lo tiene que hacer con el texto del Capital de Marx en la mano, con el tema del fetichismo de la mercancía. Una teoría marxista del sentido común permite desarrollar las teorías actuales del sentido común. Por este motivo, porque se logra precisión en el análisis y en la determinación histórica del evento, en la determinación lógica del evento y en la determinación histórica, la determinación estructural del evento. Bueno, vamos a seguir explicando cómo está funcionando este fetichismo de la mercancía. ¿Por qué es que en el intercambio mercantil brota de la mercancía un fetichismo que tergiversa la conciencia? ¿No? ¿Por qué ocurre esta tergiversación de relaciones entre cosas como si fueran relaciones entre personas y la inversa? Relaciones entre personas como si fueran relaciones entre cosas. Ocurre que la mercancía involucra a propietarios privados de mercancías que las intercambian en el mercado. Yo soy propietario privado de esta mercancía, tú eres propietario privado de otra mercancía. Vamos a simplificar, tu mercancía se llama dinero. Y yo tengo la mercancía agua embotellada. Y la vamos a intercambiar. Tú no eres el dueño del agua privada, del agua embotellada. Yo soy propietario privado de la mercancía. Yo no soy el dueño de tu dinero, tú eres el dueño de tu dinero. Y no solamente tú eres el dueño, sino que me excluyes de esa propiedad y excluyes a todos los demás. Y yo soy el dueño de esta agua como propietario privado y excluyo a los demás. Ser propietario privado significa eso, que excluyo a los demás, que los privo. Ustedes no, yo sí. Propiedad privada, no pase, no pase, y si pasa le doy un pinche balazo. Así dicen los letreros, ¿no? Cuidado, no pase por aquí. Es una propiedad exclusiva o una propiedad excluyente. Hay otras formas de propiedad: propiedad comunitaria, propiedad social, propiedad ejidal, propiedad individual. Pero es distinta a la propiedad privada, que no solo es individual, sino que es excluyente.
y pudiera no ser individual. Por ejemplo, en una empresa, en una SA, hay un grupo de administración que es el dueño colectivo que tiene en propiedad privada a toda la empresa. No es una persona, sino es la sociedad anónima la que es la dueña jurídica, pero de una propiedad que excluye a todos los demás. Bien, entonces hay distintos tipos de propiedad, y yo insisto en esto porque el sentido común lleva a cabo otra pequeña confusión, que es que propiedad igual a propiedad privada. No, hay muchos tipos de propiedad: la propiedad social, la propiedad colectiva, la propiedad ejidal, muchos tipos de propiedad, pero decimos propiedad y siempre asumimos como idéntico propiedad con propiedad privada. Es otro de los trucos del sentido común, ¿no? Confundir lo general con lo particular. La dimensión general del valor de uso con lo específico de la situación de propietario privado de valores. Esto histórico concreto es confundido con lo general, propio de toda historia. La propiedad es un factor propio de toda historia. En toda historia hay propiedad, pero distintos tipos de propiedad. Solo en las sociedades mercantiles hay propiedad privada, ¿sí? Es un tipo de propiedad y se confunde lo particular con lo general, tal y como en la mercancía tenemos la dimensión transhistórica general del valor de uso y tenemos también la dimensión de valor solamente como algo propio de la época en que existen mercancías. Se confunde una cosa por la otra. Esta es la primera manera en que podemos entender esta confusión, esta síntesis de valor y valor de uso en el mismo objeto. Un tema general y abstracto como el valor está en el mismo objeto, que es un objeto concreto, este valor de uso concreto. Lo general y abstracto está conviviendo en el mismo objeto con lo concreto. Esa es una especie de explosión y no nos damos cuenta de esa contradicción. Bueno, eso produce en la cabeza una incoherencia, una confusión, y si está presente permanentemente habremos de confundirnos. El primer modo en que se puede entender la confusión aquí involucrada. Pero estamos desarrollándolo en términos sociológicos. En este ejemplo, en donde el propietario privado de mercancías va a intercambiar una mercancía con otro propietario privado. Y para eso explicamos en qué consiste el ser propietario privado o que excluye a los demás de la propiedad del objeto. Entonces, tenemos que este propietario privado no se interesa por mí como sujeto humano, se interesa en la cosa que yo tengo. No se interesa por mí como persona, se interesa en la mercancía que va a intercambiar. Mercancía implica propiedad privada e implica entonces el interés del propietario privado, no en la otra persona como persona, porque somos tú por tu lado y yo por mi lado. Yo te excluyo a ti, tú me excluyes a mí, pero como necesitamos, yo necesito del carpintero porque yo no soy carpintero, pero el carpintero me necesita a mí porque soy plomero y él no es plomero. Y los dos necesitan al panadero porque no son panaderos y necesitan comer pan. Y los tres necesitan al pescador porque ellos no son pescadores. Como se necesitan recíprocamente, pero cada uno se excluye por la propiedad privada, se arma un desmadre. Pero ese desmadre lo regula la mercancía. ¿Se entiende? La mercancía es la síntesis de este conjunto de contradicciones, de exclusiones y de todas maneras de dependencias de unos seres humanos con otros. Pretendo que soy completamente independiente de ti, pero al mismo tiempo yo necesito. Yo no puedo satisfacer todas mis necesidades con mi trabajo, sino con el tuyo. Bueno, sí, con el mío, pero entonces intercambiemos mercancías.
Por esta relación contradictoria entre los seres humanos es que la mercancía está construida polarmente, como valor de uso. Como un valor de uso útil, pero que no solamente me sirve a mí, sino que puede servir a otro. Para que sirva a otro es valor. Y entonces la compro en el mercado. No la compro por su valor de uso, aunque lo que me interesa es su valor de uso. La compro por su valor. ¿Se entienden estos cruces, verdad? Bueno, estos cruces están implicando que yo excluyo a los demás y los demás me excluyen a mí de la propiedad. Y entonces no me interesan como sujetos. Lo que me interesa es la cosa. Y a él no le intereso yo como sujeto, sino que le interesa la cosa que yo tengo en propiedad y que sí satisface sus necesidades. ¿Entienden? Entonces tenemos relaciones entre personas en la segunda línea, pero que no son asumidas como relaciones entre personas. Tú y yo somos personas, pero tú a mí no me interesas como persona. Lo que importa es la relación entre nuestras cosas. La relación entre el dinero que tú vas a dar y el agua embotellada, que yo soy propietario privado. Por eso, en el sentido común, se asume esta importancia. Las relaciones entre personas son vistas, son traducidas en relaciones entre cosas. Claro, porque es lo que importa. Lo de la relación entre personas pues, no tiene especificidad, no tiene sentido, no viene al cuento. Es algo aleatorio. Lo que importaba era que se intercambie la cosa dinero por la cosa mercancía. Eso visto en la relación de los dos. Pero a nivel social ocurre que todas las relaciones de intercambio mercantil son relaciones entre cosas. Entre cosa dinero y cosa agua embotellada. Entre cosa dinero y cosa libro. Entre cosa dinero y cosa mesa. Entre cosa dinero y cosa celular, entre cosa dinero y zapato Nike, entre cosa dinero y playera X, y cosa dinero y pan. Son relaciones entre cosas lo que está privando. Pero a través de este conjunto de relaciones entre cosas es que ocurre un hecho social, la distribución de la riqueza de los productores hacia los consumidores. Del panadero, que bueno, se come una bolsa de pan en las noches con un vasito de leche, pero no más. Entonces el resto de pan que horneó, ¿quién se lo come? Otras gentes. El resto de integrantes de la sociedad. Pero a través de un intercambio mercantil. Y eso le sucede a todos los demás. Así que tiene que haber una distribución de la riqueza producida por todos, que va desde los productores hasta los consumidores, en el seno de una división del trabajo determinada. Y esta distribución es de tipo cósmico. No se sientan todos juntos y dicen, bueno, miren, ¿cuánto produjo el ganadero? ¿Cuánto trabajo tiene todavía pendiente el plomero? ¿Cuánto produjo? No se sientan y deciden todos cara a cara racionalmente, sino que hacen que las cosas choquen en el mercado. A ver quién las compra, a ver quién demanda y a ver quién ofrece. Y hay quien ofreció demasiado, no se vendió, ni modo. Y alguien quería comprar algo, pero no se produjo. Tampoco satisfizo su necesidad. La demanda y la oferta en el mercado no está equilibrada previamente, sino a posteriori. Este equilibrio de la sociedad a posteriori, sin embargo, ocurre mediante crisis. Hay alguien que produjo demasiado y no vendió, bueno, crisis económica. Hay alguien que quiere consumir, quiere comprar algo que necesita mucho, pero no existe en el mercado. O no digamos, existe, pero a un precio demasiado elevado, porque tiene una poca demanda y se sube el precio, se mueven los precios de acuerdo a oferta y demanda. Así que ya vemos que el enfrentamiento entre las cosas, los intercambios entre mercancía y dinero, las relaciones entre cosas,
están cumpliendo una función que deberían cumplir las personas: decidir racionalmente, colectivamente, qué se produce y qué se consume y en qué cantidades. Como las personas no lo están haciendo, el mecanismo automático, cósico del mercado, de enfrentamientos entre cosas, realizan un acto social. Las relaciones entre cosas son asumidas como relaciones entre personas. Esta confusión en la cabeza de las gentes, sin embargo, está reflejando una realidad. Efectivamente, en las sociedades mercantiles, el mercado suplanta a la asamblea de seres humanos que deciden qué se compra, qué se vende, qué se produce, qué se consume y en qué cantidad. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, por eso, porque la sociedad mercantil funciona de este modo alienado, la capacidad de los seres humanos para decidir qué se consume y qué se produce y en qué cantidad es una capacidad humana racional. Esta capacidad está suprimida en la sociedad mercantil. Cada quien decide qué es lo que produce, pero no se pone de acuerdo con los demás de qué producimos todos y qué consumimos. Este acuerdo común está perdido, porque un propietario privado define todo lo que depende de su propiedad, pero no define lo del otro, y el otro no define lo mío. No definimos colectivamente nuestras necesidades y su satisfacción. Por esta existencia atomizada, privatizada socialmente, que refleja la existencia económica de la propiedad privada o de múltiples propiedades privadas, se destruye un evento antropológico fundamental: el acuerdo colectivo de gestionar necesidades y capacidades. Esto queda sustituido por el mercado. El mercado suplanta a la asamblea de seres humanos, definiendo lo que producen y lo que consumen. Así que las relaciones entre cosas suplantan a las relaciones entre personas, y así aparecen en la mente de los agentes del intercambio, del comprador y del vendedor. Las relaciones entre cosas aparecen como relaciones entre personas. A la inversa, las relaciones entre personas, como tú y yo intercambiando, son evanescentes, son lo de menos, es secundario. Lo decisivo ahí es la relación entre las cosas que intercambiamos. A mí no me interesa como persona, me interesa lo que trae. El regateo entre el comprador y el vendedor, pues se da mediante comunicación, ¿verdad? Pero hay mucha impostura. Se trata como una amabilidad, pero lo que me interesa es la cosa, y que me bajes el precio, o yo, a ver cómo te subo el precio. A mí lo que me interesa es que me des más dinero, no tú como persona. Que, oye, pero no me lo das más barato porque yo necesito mucho eso. No, fíjate que me costó mucho trabajo traerlo hasta aquí. Yo doy rodeos, porque lo que interesa es la cosa, que prevalezca la cosa, no la necesidad del sujeto, que pague lo que vale, y de posible más. Esta es la actitud general, ¿verdad? ¿Por qué es la actitud general? Porque es la actitud de propietarios privados que excluyen a los demás. Y ellos se ven excluidos por los demás de sus respectivas propiedades privadas. La mercancía tiene todos estos secretos y confusiones porque está basada en la propiedad privada, porque es la concentración de la propiedad privada, porque es la propiedad privada que está circulando de mano en mano. Hay propiedades privadas que están quietecitas, ahí está, es mi casa, aquí tú no entras, es un terreno, pero el resto de propietarios de propiedades privadas andan circulando de mano en mano. Bueno, en el momento en que circulan de mano en mano, producen una gran confusión en las cabezas de las personas, producen un sentido común, tergiversado, ¿sí? Fetichizado de esta doble manera. Se personifican las cosas y las relaciones entre cosas, y se cosifican a las personas, y se cosifican las relaciones entre personas. Este es el suceso continuo. Árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Está bonito, es un refrán que alude a una persona, mujer o hombre,
que va creciendo y poéticamente se dice que es un árbol. En este caso desafortunado es un árbol que crece torcido. ¿Va? Y bueno, ¿qué pasa? Hay un destino, jamás su tronco endereza. Cuidado. En primer lugar, notemos que a propósito de la poesía y a propósito de decir algo rápido que te sirva para toda la vida, es un consejo el que te está dando el sentido del refrán. A propósito de esto tan útil para la vida, sin embargo, de paso, se dice árbol por persona. Y un análisis que requeriría su psicología, ¿ah? Se dice simplemente torcido. La imagen del árbol torcido resume rápidamente todos los vericuetos y complejidades de una psicología, de un medio ambiente, de un sufrimiento, de 1000 sufrimientos. Pues no, aquí simplemente queda reducido a que está torcido, es malo. Entonces yo no tengo comprensión para el torcido, ¿verdad? Sino que ya por decir torcido lo estoy estigmatizando. Lo recto, el árbol que crece, ese está bueno. Tú, el error está en ti. No es que tu carácter se torció por esto, por un medio ambiente, por esta situación. No, no, no. Yo no tengo comprensión hacia ti como ser humano. Te veo como una cosa torcida y ya es cosa juzgada. ¿Se entiende? Mi actitud no es humana para un ser humano. Mi actitud es cósica para una cosa que está mal. No tiene remedio. No tiene remedio. Además, no sucede como en el mundo humano, en donde las gentes son muy cambiantes y pueden mejorar. Claro, hay cierto que hay algunas que no mejoran, pero lo que dice el sentido común no es eso, que hay algunos que mejoran y hay algunos que no mejoran, sino dice que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Se acabó la posibilidad de futuro, es un destino cósico. Las piedras caen verticalmente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el hecho de que la vida humana cae como una piedra, no tiene posibilidades, no tiene elección, no tiene situaciones en donde se puede motivar y se zafa de, ¿verdad? No hay aparente superación, sino es un designio cósico impuesto, dicho como oráculo hacia una persona, ¿verdad? Las relaciones entre personas y las personas mismas son asumidas como si fueran cosas. Y así están funcionando todos los refranes y todas las figuraciones del sentido común, con esta fetichismo de la mercancía, ¿no? En donde las relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas y las relaciones entre cosas como relaciones entre personas, en donde lo cuantitativo prevalece sobre lo cualitativo, lo formal prevalece sobre el contenido, lo aparente prevalece sobre lo esencial, y así seguido. Todas las características de la mercancía aparecen como características de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra imaginación. Vamos a dejar hasta aquí la exposición, una vez que ya precisamos en qué consiste el fetichismo de la mercancía y cuál es el núcleo decisivo, el nudo decisivo que determina el tipo peculiar de representaciones sociales del sentido común, especialmente del sentido común mercantil capitalista. No son cualquier confusión. Sí, las representaciones sociales son formaciones ideales confusas, porque tienen múltiples fuentes de construcción y solamente una forma discursiva de ser expresada. Se expresa con una palabra, pero en la palabra va incluido el pensamiento, va incluida la emoción, va incluida la valoración, como en este caso de torcido. Pues podría ser neutral, pero no es neutral, sino es un juicio negativo sobre la persona. Es una valoración y también es una indicación de cómo debes actuar, ¿verdad? ¿Cómo debes actuar con aquel que es árbol torcido? No esperes que se enderece.
Ya te están diciendo cómo debes actuar, ¿no? Es tu novio, sí mamá, pero yo con amor lo voy a... Ah, estás pendeja, mi cara. Bueno, la mayor parte de las veces esto es cierto. ¿Ah? Pero lo interesante no es que sea cierto, sino que esa persona está siendo tratada como cosa. ¿Sí? Y prevalece la cosa sobre la persona y así seguimos. Bueno, pasemos a los comentarios, preguntas, discusión que quieran que armemos sobre este tema. Jorge, yo me robé el micrófono antes de todo el mundo por esto último que estabas hablando de las representaciones. Así. Hay una palabra, concepto, representación, que hace referencia, digamos, a las nuevas generaciones, los millennials, ¿no? O los ninis, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de los millennials, digamos, las ideas que están asociadas son chavos que no leen, son chavos superficiales, no les interesa nada, ¿no? Etcétera. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, la palabra en primer lugar es interesante, ¿no? Como es una palabra norteamericana y nosotros la utilizamos como si fuera castellano, ¿verdad? Es los millennials. Estos millennials aludiría a una generación del tercer milenio, ¿no? A partir del 2000, el 2001 empezó el tercer milenio. Pues vamos a decir, yo nací en 1951, estábamos en el 1970, luego estuvo el 1968, luego tenemos el 1994, qué sé yo. Pues todo eso formaba parte del segundo milenio, ¿no? Pero nunca se dijo segundo milenio. Entonces es muy curioso que a propósito de los años iniciales del 2000, se insista en el carácter milenario, ¿no? O sea, es una manera soberbia, es una manera magnificante de hablar, ¿eh? De hablar también de una novedad. Comienza una novedad de 1000 años, se está diciendo. Aquí es algo completamente nuevo y es una sociedad. Hubo modernidad, ahora hay posmodernidad, hubo segundo milenio, ahora estamos en el tercer milenio. Es una idea correlativa a la idea de posmodernidad, que presume que ha concluido la modernidad, ha concluido el segundo milenio, comienza todo, o sea, aunque estamos en el año 17 del tercer milenio, se dicen ya 1000 años. Decir milenio es decir los 1000 años. Ya estoy dando un juicio que tiene este poder, esta marca. Estoy haciendo equivalentes cosas que no lo son, ¿no? Es un pensamiento manipulatorio como del tipo de la mercancía. Intercambio los primeros años por los 1000 de conjunto. Estoy tomándole el pelo a las gentes, ¿verdad? Es como cuando yo te vendo algo que vale 3 pesos y te lo vendo en 1000 pesos. Bueno, ese es el milenio. Bueno, esta palabra millennial, ya vemos los primeros trucos que tiene, ¿no? Se presenta como si fuera castellano, y si estamos en Turquía, también se va a decir millennials. Y si estamos en Afganistán, se dice millennials. Y si estamos en Rusia, se dice millennial. En todas partes se utiliza una palabra que es extranjera como si fuera local, ¿sí? Una cosa por otra, ocurre un intercambio. El intercambio se llama quid pro quo, doy una cosa por otra, ¿sí? Dinero.
por agua embotellada. Se intercambia una cosa por otra. Sí, pero cuando uno toma una cosa por otra, pues es que se está equivocando, ¿no? Oye, yo te dije algo, pero no te dije lo otro. Ah, sí, yo tomé una cosa por otra. Este es el quid pro quo. ¿Ah? El quid pro quo hace referencia a un equívoco, a un error, a una equivocación. Pero simultáneamente hace referencia a estas palabras latinas, quid pro quo, hace referencia al intercambio. Es justamente en el intercambio mercantil en que ocurre un equívoco permanente. Siempre que hay intercambio de mercancías, ocurre un fetichismo de la mercancía. Hay un equívoco permanente entre persona y cosa, entre relaciones entre personas y relaciones entre cosas. Bueno, aquí en milenio tenemos un equívoco continuo. Es la palabra que sí aparenta ser castellana, pero en realidad no lo es, en cualquier parte del mundo. Estamos aparentando que, otro quid pro quo, que estamos en los 1000 años, cuando estamos en el año 2 del 2000, oye. En todo caso es de este siglo, no de este milenio, ¿no? Son los primeros 10 años de este siglo, no los primeros años del milenio. Son los primeros años de los próximos 10.000 años, ¿no? ¿Por qué no decimos eso? Es caprichoso, ¿no? El que milenio. Milenio porque simplemente engrandece, ensoberbece, ¿sí? Infla. Entonces, te digo milenio, y es una palabra espectacularista, ¿no? Esto le sucede permanentemente a la mercancía, que está siendo propagandizada. Se hace un espectáculo para poder venderla. Se hace un espectáculo para poder vender la mercancía, ¿no? Se le engalana, se le pone, por ejemplo, este libro pues tiene esta portada. La portada es para engalanar. Una portada más elegante, más sobria. ¿Por qué? Porque es un libro científico, ¿no? Y así seguido, ¿no? O sea, cada cosa se la engalana, se hace un espectáculo directo en la manera en que está presentada, o sea, es un espectáculo en los grandes espectaculares de un anuncio de Ford, un anuncio de Telcel, pinche globote, cabrón. La foto es muy bonita, de un paisaje, ¿no? Y el globote te quieres subir en la... ¿no? ¿Ves? Te invita a que te subas a Telcel y compres Telcel. Bien, entonces, este mismo efecto debe de tener la palabra milenio, millennial. Si oímos la palabra milenio, tiene resonancias religiosas muy importantes. El milenio, el primer milenio, los milenaristas están esperando la llegada del Señor. El año 1 fue crucificado a los 30 años, en el año 33 fue crucificado Jesucristo, pero luego, pasados 1000 años, va a regresar. Y entonces había sectas religiosas en la Edad Media, que eran los milenaristas, que estaban esperando la vuelta del Señor. En Estados Unidos especialmente, pues se trata de un país en donde se lee mucho la Biblia, ¿no? Como la religión protestante predomina, en lugar de que sea el sacerdote que te está diciendo Dios qué hace y cuándo te quiere y cuándo no te quiere, etc. Tú lo lees continuamente, tú lees la Biblia y sabes qué es lo que Dios quisiera de ti y qué es lo que quiere y qué es lo que hace, qué es lo que hizo y tú cómo debes de comportarte. Entonces una cultura en donde la religión y especialmente la Biblia es muy leída, entonces en donde el hecho de las cuestiones relativas a la buena nueva, la venida de Jesús para salvarnos a todos, para que todos lo reconociéramos y luego que va a ocurrir a los 1000 años. ¿Qué tal que la repetimos? ¿No? ¿Qué tal que en el tercer milenio ocurre algo como eso? Vamos a llamarle milenio para que tenga resonancias bíblicas que te enchinen la piel, ¿no?
no es que llegamos al 2001, no es que llegamos al siguiente siglo, cambio de siglo. Hubo un cambio de siglo, se acabó el siglo XX y empezó el siglo XXI. Pues esto también se dice, pero sobre todo se empieza a decir, cuando se quiere hacer una palabra espectacularista, se dice milenio, no el siglo XXI, sino el tercer milenio, ¿no? Todo estamos siempre girando en torno al carácter espectacularista de la palabra, las resonancias bíblicas, las resonancias religiosas que están incluidas, todo resumido en el término. ¿Ah? Bien, y ahora pasamos a que voy a nombrar a unos jóvenes de este tercer milenio, bueno, de este año en curso, pero los voy a nombrar con la palabra milenio para que ocurra toda esta remisión implícita que acabo de explicitar, con resonancias bíblicas, etcétera, lo que esperamos de ellos, la gran novedad que resulta inexplicable. Así que cuando yo se lo aplico a unos jóvenes, sea que digo que son muy buena onda y son muy inteligentes y muy quién sabe qué, o son unos pendejos que no leen nada y que todo, sea que lo apliques positiva o negativamente, es algo inexplicable. Lo importante es que sea inexplicable, que aquí comienza algo completamente nuevo e inexplicable, una sorpresa, comienza algo novedoso. Esperábamos la buena nueva de la venida del Señor y lo que tenemos son unos jóvenes que valen más. Pero resulta igualmente milagroso, inexplicable. ¿Por qué son así los jóvenes actualmente? Supuestamente, si le creemos a la palabra millennial, no lo sé, pero ahí lo tienes. O sea, con las greñas que presenta, con un pinche pelo verde, o sea, a cómo se presenta y tan imbécil como se presenta, y pero eso en internet, y ¿qué es eso? Y trae el celular, o sea, son millennials. ¿Por qué? No lo sé. Así son. Es por la juventud. Yo le echo la culpa al propio joven de todo lo que el medio ambiente del tercer milenio le hace a ese joven. Cómo lo ha manipulado, cómo lo ha enajenado, pero yo no noto todo esto, sino nada más, yo le echo la culpa a él mismo. Él es un millennial. Es decir, ahora, la palabra ya no tiene todas las resonancias que acabo de decir, simplemente está pegada a la persona. Es un millennial, como es un marciano, es un cuyo, es un ratón, es un millennial, es un marciano, es un alien. Alien, millennial, alien, casi es la palabra inversa. Es otra de las resonancias que tiene la palabra. Si decimos, la decimos en castellano no suena así, pero si la decimos en inglés, sí dice, eres un alien, cabrón. Tú eres algo extraño, eres raro, ¿no, güey? Te ves raro y eres raro. Bien, así se presenta la construcción inmediata de sentido común de esta idea, ¿no? de esta representación social que está prisionera en la palabra milenio. Y tiene mucho que ver con el hecho del árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y yo cuando le digo a un joven millennial e implico una serie de valores negativos respecto de él, estoy implicando que es un árbol torcido que jamás va a enderezar que es inexplicable, es como una cosa que ahí está, una cosa opaca, que no sabe de sí, no tiene conciencia de sí y no puede expresarse, ni puede expresarse racionalmente acerca de sí mismo, ni tampoco podría superarse o elegir libremente otra cosa, solamente puede hacer lo que ya es. Estoy estigmatizando al joven al decirle millennial. Estoy categorizando, lo estoy metiendo en una categoría de la cual no se puede salir. Por un lado es inexplicable y por otro lado depende de él. Es por ti. Tú eres el mal y tú eres malo. Pues yo no sé a qué se debe que seas así, ni se puede salir, sino que tú eres el culpable, ¿no? Bien, entonces yo creo que es muy importante
cuando el neoliberalismo ha durado 30, casi 40 años, definiendo los destinos de todo mundo, de niños, viejos, mujeres, adultos y jóvenes, es muy importante cuando una política represiva, autoritaria, manipulatoria, que acumula salvajemente capital a costa de todo el mundo, para decirlo resumidamente, y expropia, y luego entra en crisis. A partir de 1997 ocurrió la crisis general del neoliberalismo, pero no fue reconocida porque pues, las grandes empresas transnacionales podían seguir acumulando capital a costa del resto de la humanidad, siguiendo el modelo neoliberal. A partir de 1997, con la crisis económica que ahí sucedió, el esquema neoliberal mostró su insuficiencia. No lo había mostrado en los 20, 25 años anteriores, del 1982, en que comienza formalmente el neoliberalismo en todo el mundo, y hasta 1997 lo muestra. 25 años después muestra su insuficiencia, su imposibilidad para poder sacar adelante al capitalismo de manera ordenada, de manera disminuyendo la cantidad de contradicciones que tiene. Esta crisis presionaba a que se cambiara de modelo económico y no se hizo porque a diversas empresas transnacionales muy poderosas les seguía conviniendo, aunque ya no le conviniera ni al resto de la gente ni al resto de los capitales menores. Entonces, la crisis del neoliberalismo se ha seguido con cada vez nuevas combinaciones, complejizaciones, justamente después del 1997, 98, 99, 2000, entramos al tercer milenio. Y allí la juventud, todo mundo se encontró, pero sobre todo la juventud se encontró con una crisis galopante que reventó de manera completa en el 2008, ¿no? Y que todavía vivimos una crisis económica de sobreacumulación de capital y de despidos masivos de gente. Y muchas gentes que estamos trabajando con un salario menor, con condiciones deterioradas, precarias. Hay una precarización de la fuerza de trabajo, se dice. Todo esto hay, pero sobre todo quien más sufre al respecto son los jóvenes. Las posibilidades para trabajar se van cerrando. El mercado de trabajo está cada vez más reducido para que las millones de jóvenes puedan tener un destino. Y los jóvenes tienen un destino económico, pero al tener un destino económico, pues eso implica un destino emocional y un destino sexual y un destino familiar. Se puede fundar una familia, hay un futuro posible. Si de repente el neoliberalismo destruye el futuro, especialmente el de los jóvenes, ¿no? El de todo el mundo, pero especialmente el de los jóvenes empiezan a frustrarse, empiezan a tener una serie de conductas en las que se embeben en los videojuegos, en las que se embeben en las drogas, en las que no les interesa nada, son ninis, ni esto, ni esto, ni esto, ni a los niños, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tenemos es justamente una condición epocal construida por el capitalismo planetario en contra de la humanidad, pero especialmente en contra de los jóvenes. Y esto es lo que quiere ocultar la palabra millennial. Tú eres un millennial y todo lo que tú eres se debe a ti. Tú eres el árbol torcido y el torcimiento se debe a ti. No se sabe por qué tú estás aquí, ni tampoco que vas a salir para otra cosa. Tú siempre vas a hacer eso. Tú no te sales del carácter de alien. Es más, todo estaba muy bien hasta que llegaron los pinches aliens extraterrestres de otro planeta y que se llaman millennial, ¿no? Estos nuevos aliens. Bueno, entonces esta es una representación social muy manipulada ideológicamente. Forma parte del sentido común, pero tiene mucho de ideología de la clase dominante para señalar a uno de los más importantes marginados y sometidos del planeta, que son toda la juventud, ¿no? Todo lo que le sucede actualmente a los jóvenes, ¿no? Con muchas dificultades para poder desarrollarse como adultos
que pueden tener una familia, un destino. Sí, adelante. Bueno, yo le quería preguntar, ya que hablaba sobre el valor de las mercancías, ¿cuál es la validez de la teoría del valor de Marx que presenta en el Capital con respecto a la que presentan los Grundis? Porque en los Grundis, especialmente en el fragmento sobre las máquinas, Marx aborda que a medida que avanza el capitalismo, la industria, el tiempo necesario, el valor, deja y debe de cesar de ser la medida de riqueza de la sociedad, ¿no? A consecuencia del avance del general intellect, ¿no? Y muchos teóricos, por ejemplo, Paolo Virno, Toni Negri, Mauricio Lazzarato, indican que esta quizás sea la versión más avanzada de la teoría del valor de Marx, ¿no? Aunque cronológicamente los Grundis son previos al Capital. Hay que recordar que el Capital pues no fue terminado por el propio Marx, ¿no? Así que quizás no presentó esta cuestión de lo que sucedería con la medida del valor a medida que avanzara la industria, ¿no? Entonces, ¿cuál es su posición respecto a la validez actual, ¿no? de la teoría del valor del Capital? O si piensa de que debemos retomar la presentada en el fragmento sobre las máquinas en los Grundis. Bueno, el problema que presentas es un problema muy complicado y que está muy lejano del tema que estamos tratando. Es como si dijéramos a propósito de PUN y nos corremos hacia otro lado. Entonces hablamos del valor de la mercancía y de pronto tenemos toda la teoría del valor de Marx puesta en juego, y nosotros requeríamos a la teoría del valor de Marx para hablar del carácter psicosocial que tiene esta teoría, ¿sí? Que no solamente es una teoría económica, sino que simultáneamente es una teoría psicosocial. Este es el gran aporte que está haciendo Marx, y pareces omitirlo completamente en la intervención, en la pregunta que haces, y nos vamos a otro lado. Pero no importa, vamos a tratar de retrotraernos, aunque es demasiado complicado el asunto que presentas, hay que volver a retrotraerlo para hablar del sentido común mercantil capitalista, que es propiamente nuestro tema. Ve, mira, en el Capital, bueno, mira, se pueden hacer muchas suposiciones acerca de la teoría del valor de Marx, comparándola de Grundrisse y comparándola del Capital. También se la puede comparar mal. ¿Y qué es lo que han hecho una serie de autores, por ejemplo los que estás nombrando? Y hacen suposiciones al respecto, de que la teoría del valor del Capital no coincide con la teoría del valor de los Grundrisse. El Capital se publica a partir de 1867, mientras que los Grundrisse se están escribiendo en 1857-58. Los Grundrisse son los borradores de la crítica de la economía política, la cual Marx va a hacer sobre esos borradores, y sobre otros borradores de años posteriores, escribe el Capital como obra definitiva que va a publicar, de lo que nos está hablando nuestro compañero. Y lo que tenemos con estos manuscritos de 1857-58 es una teoría del valor consistente con la teoría del valor del Capital de 1867. Es completamente infundado hacer una interpretación tan enrevesada como la que está haciendo Negri y la que está haciendo Virno a propósito de la comparación de Grundrisse y el Capital. Tenemos que desde el capítulo primero de la mercancía está presente el argumento que sirve de fundamento a el capítulo primero de la mercancía en el Capital. Está presente el argumento que sirve de fundamento a una proposición de la teoría del valor, como la que tenemos en los Grundrisse, presente en la página 552 a 599, que es a la que te referiste hace un momento. ¿Cuál es la propuesta de Marx en el capítulo primero del Capital? En el capítulo primero, en el parágrafo segundo, trabajo abstracto, trabajo concreto. Por eso insistía yo en la mañana en que es muy importante la distinción entre trabajo abstracto y trabajo concreto.
que está confundida en la economía política burguesa, y que Marx dice de esta distinción, de esta relación, de esta contradicción entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto, depende la comprensión de toda la economía política y por tanto de su crítica. Este parágrafo segundo y esta distinción entre trabajo abstracto y trabajo concreto es decisivo para la teoría del valor de Marx, superadora de la de Ricardo, etcétera, etcétera, porque en la de Ricardo se confunde el trabajo abstracto con trabajo concreto, mientras que en Marx se establece la nítida diferencia. Bueno, la creación de valor depende del despliegue del trabajo abstracto. Para que nos entendamos, significa que cuando yo me desgasto trabajando, ese desgaste medido en tiempo hora, tiempo de trabajo socialmente necesario, es el que crea valor. ¿Va? Yo intercambio contigo mi esfuerzo. ¿Tú quieres algo? Hazlo por ti mismo. ¿No lo quieres hacer por ti mismo? Yo te lo hago, pero entonces paga. ¿Sí? Eso es lo que vale, este esfuerzo, este cansancio, esta pérdida de vida es lo que se está midiendo como valor. ¿Sí? ¿Y qué es? El tiempo de trabajo socialmente necesario, este desgaste vital. Ese es trabajo abstracto y es el creador de valor. No es el trabajo el que crea valor, es el trabajo abstracto el que crea valor. ¿Sí? Marx hace esta precisión. ¿Por qué? Porque el trabajo concreto no crea valor. El trabajo concreto crea valores de uso. El trabajo específico del carpintero crea mesas, sillas, cosas útiles, valores de uso, no valor. Es el desgaste del carpintero, que es equivalente con el desgaste del panadero, ¿verdad? Es decir, es un trabajo socialmente necesario, desplegado, un trabajo abstracto, el que crea valor, mientras que el valor de uso, mientras que el trabajo concreto no crea valor, sino que simplemente tiene más poder de producir productos, incrementa la productividad. Entonces hay una completa distinción entre creación de valor y productividad del trabajo. La productividad del trabajo significa que el trabajo tiene el poder de producir cada vez mayor cantidad de valores de uso, de productos. Pero no dice que esos productos son más caros. Al contrario, de lo que se trata es de que el trabajo produzca cada vez mayores productos, pero con menos esfuerzo, que valgan menos. ¿Sí? Que cada vez se produzca más y eso valga menos. Se va reduciendo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir lo que antes se producía con más esfuerzo. ¿Sí? Entonces, esta contradicción entre la creación de valor, que depende del trabajo abstracto, y el incremento de productividad o capacidad de trabajo para producir productos concretos o valores de uso, que depende no del trabajo abstracto, sino del trabajo concreto, es justamente la que está haciendo valer Marx en la página 552-59 de los Grundrisse, en donde habla de la automatización. El capitalismo tiende a la automatización completa de la industria. Y entonces a sacar fuera a mayor cantidad de obreros para meter máquinas cada vez más potentes. ¿Por qué tiende a eso? Porque en la competencia un capitalista que tiene máquinas más poderosas puede vender más barato sus productos. ¿Por qué las vende más barato? Porque es menos trabajo. Se incrementa la productividad del trabajo, pero no el esfuerzo, no la plasmación de valor. Salen más baratos los productos que las que el otro hace sin máquinas, pero con muchos obreros, a los cuales tiene que pagar. Por eso en la competencia, yo gano como capitalista si tengo un proceso de producción más productivo y menos costoso, ¿va? Por producto. Así que, así me posiciono yo como capitalista en la competencia, incrementando la productividad, y para incrementarla hago innovaciones tecnológicas continuas. Eso hace que las máquinas cada vez sean más complejas y tiendan a ser automáticas.
que prescindan cada vez más del trabajo humano para producir productos. ¿Sí se entiende? Bueno, pues es justamente esta posibilidad la que está presentando Marx en la página 592, 99. Está pensando esta posibilidad, esta tendencia del capitalismo, la está analizando, ¿y qué pasaría si llegamos a la automatización completa? ¿Sí? El capitalismo tiende a la automatización completa, ¿y qué pasaría? Bueno, yo te digo, tiende a la automatización completa. ¿Por qué? Bueno, radicalmente puede tender a la automatización completa porque el trabajo abstracto produce valor, pero el trabajo concreto no produce valor, nada más produce más productos. ¿Sí? Por eso puede ocurrir la automatización completa, porque en la competencia entre los múltiples capitales, cuanto mayor productividad tengo yo, cuesta menos, tiene menos valor por unidad mis productos, y entonces puedo venderlos más barato y te gana el mercado. Como continuamente están compitiendo, están intentando ganarse el mercado para embolsarse ganancias cada vez más grandes, por eso los capitalistas van propiciando que se automatice la producción. Ahora queda perfectamente explicado el fenómeno de la tendencia hacia la automatización presente en el capitalismo. Y es justamente esta situación de automatización plena la que está intentando teorizar Marx en los Grundrisse en la página 592, 599. Y tiene sustento en la contradicción entre trabajo abstracto y trabajo concreto, creación de valor correspondiente a trabajo abstracto e incremento de productividad correspondiente a trabajo concreto, que está presente en el parágrafo 2 de la mercancía en el capítulo primero del Capital. ¿Sí? Entonces esta es la primera contestación. Es consistente la teoría del valor del capital con la teoría del valor de los Grundrisse. No son dos teorías distintas, no. Son consistentes, y las premisas, la creación de valor y la productividad, la distinción decisiva, imposible para Adam Smith, imposible para Ricardo, entre trabajo abstracto y trabajo concreto, es lo que posibilita hacer un análisis decisivo, como el que está haciendo Marx en la página 592-93, de una situación en donde en plenitud tenemos a la automatización de la producción. ¿Qué sucedería? Es la pregunta de Marx. Bueno, dice, si la automatización ocurre plenamente, se acaba la creación de valor. Solamente hay productividad y no desgaste humano para producir la riqueza. Esto depende de haber distinguido trabajo abstracto y trabajo concreto. Esta tesis, ¿sí se entendió, verdad? Bien. Entonces, esta tesis depende de la distinción entre trabajo concreto y trabajo abstracto, creación de valor y productividad, y al mismo tiempo, pues tomar agua porque las ideas se secan. No, también, sí, o sea, tú no tomas agua y se te acaba la palabra, pero la idea también se frena. Sí, eso sucede. Bueno, o sea, entonces tenemos que es consistente una teoría con otra, y se explica la situación de automatización posible justamente por la contradicción entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Finalmente llegamos a la situación concreta de automatización, y entonces va a sacar las consecuencias. Como la automatización es plena y el trabajo directo de los seres humanos no guarda proporción con la gran masa de riqueza que ha producido la máquina automática, tenemos que el valor como medida ya no puede medir la riqueza. El tiempo de trabajo socialmente necesario
un término que en los Grundrisse todavía no está, pero Marx dice trabajo directo. En cambio, en el Capital está muy bien precisado: tiempo de trabajo socialmente necesario es la medida del trabajo abstracto o de creación de valor. Bien, esta terminología más precisa nos permite señalar que entonces el valor no puede medir la riqueza. En ese momento, dice Marx, este es el límite absoluto del capitalismo. Si se llega a esa situación, ya no hay capitalismo. O solamente se llegará cuando ya no haya capitalismo hace mucho tiempo. Esto no está dicho, pero está implicado. ¿En qué momento ocurre la automatización completa de la sociedad? Si el capitalismo arriba a la misma, en ese mismo momento se tira al precipicio. Porque como ya no hay valor, tampoco hay plusvalor. Y como no hay plusvalor, no hay ganancia que embolsarse. Se acabó el capitalismo y los capitalistas. Esta contradicción es una contradicción inmanente del modo de producción capitalista. Es su límite de vida. Aquí se muestra el carácter históricamente limitado. En la estructura misma del capitalismo se muestra su límite histórico posible, porque continuamente tenderá a desarrollar la productividad, pero él se basa en el valor, él se basa en el desgaste humano, él se basa en la explotación de los hombres. Pero la automatización de las máquinas los expulsa. Por tanto, está socavando el soporte sobre el cual tiene plantados los pies. ¿Sí? Vamos a decir que está matando a la gallina de los huevos de oro, por decirlo con un término de sentido común. Esta es la contradicción inmanente del sistema capitalista, es su límite absoluto. Y si el capitalismo llegara, se acabaría el capitalismo. O bien, ya se lo destruyó política y socialmente por una revolución. Ahora, los revolucionarios se encargarían de desarrollar esos nuevos hombres, una nueva sociedad, se encargarían de seguir desarrollando la automatización. Justamente, no para obtener más riqueza o ganar en la competencia, se encargarían de desarrollar la automatización precisamente para que los seres humanos tengan más tiempo libre. ¿Sí? Para que tengan más en qué gozar, arte, juego, filosofía, lo que ustedes quieran, ¿no? También jugadores de ajedrez se aceptan. Fotografía, cualquier cosa lúdica. Bueno. Sí. Bueno. Está muy bien, un aplauso en medio de... Muy bien. Entonces, lo que tenemos es justamente esa situación en donde esa nueva sociedad se encargaría de la automatización completa. Y ahí ya sería imposible el retorno al capitalismo, porque es el límite absoluto. Ya el valor no puede medir la riqueza, ni por tanto existe plusvalor. Para esta doble cometido está tratando Marx el tema en los Grundrisse, de la página 592 a 599. Este es un tema conceptual, no es una representación social, no es algo de sentido común, sino es el develamiento de la esencia del sistema en su largo plazo. Es un sustento materialista para hablar de una nueva sociedad posible, para hablar de la plataforma futura de una sociedad y de otra humanidad, ¿no? Es una manera de futurizar a partir de la ciencia, a partir de los hechos existentes, una manera de construir un socialismo no utópico, sino, como insistía más, un socialismo científico, sustentado en las condiciones de posibilidad, en el propio desarrollo de la producción capitalista se van observando las tendencias del futuro de esta sociedad y de posibles sociedades, de los proyectos humanos, etcétera, etcétera. Bien, esto es algo que está fuera del sentido común. Pero el sentido común tiene intuiciones. ¿Ah? Tiene primero la intuición de que es explotado, pero no lo sabe decir. No lo sabe, no lo puede pronunciar. Y también tiene el anhelo de un mundo mejor. ¿Ah? La llegada de Jesucristo y la buena nueva forma parte de estas utopías. Todo el cristianismo son innúmeras utopías de esperanza, pero también otras religiones, pero también otros personajes de la historia, cuando hablan de geografía, cuando hablan de arte, cuando hablan de la utopía de Tomás de
Tomás Moro, de Campanella, etc. Todas estas utopías forman parte de la modernidad capitalista. Los distintos socialistas, distintas personas que han querido ver algo más allá, no rebasan ni a la ideología capitalista ni al sentido común, sino que muestran intuiciones que están involucradas ahí mismo en la parte de valor de uso del sentido común, en la parte de anhelos reprimidos, de deseos reprimidos sexuales que están en el sentido común, cuando quieren ser transgresivos, ¿no? Todo esto está guardado en el sentido común y no puede ser verbalizado o explicado racionalmente, pero son anhelos de las gentes, ¿verdad? Quizá no se pueda nunca, quizá para mis hijos yo ya no lo voy a ver, ¿no? Así dicen muchas las gentes cuando se encuentran completamente derrotadas, y no están derrotadas porque dicen, bueno, pero mi hijo, yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí, yo quiero que tú tengas escuela. En fin, todas estas cosas que hace un hombre o una mujer por su hijo, que se desvive, ¿no? Que entrega la vida por... Este no es un intercambio de dinero, este no es un intercambio de valores, es una relación solidaria, humana, está incluida en el sentido común también. Está hablando no lo que se mide con valor, sino lo que se mide por la utilidad de las cosas y la utilidad recíproca y la solidaridad recíproca, y que finalmente, en términos tecnológicos, aparece como automatización. Ese trabajo concreto, ese esfuerzo concreto que no crea valor ni se mide por valor, sino por la satisfacción para todos los seres humanos. Eso es de lo que está hablando más en términos conceptuales, críticos, científicos, pero también está incluido en el valor en el sentido común, como utopía, como rebeldía implícita, como rebeldía sofocada, como rebeldía en continua situación de emerger. El sentido común mercantil capitalista, decíamos, no es necesariamente conformista. Normalmente es conformista, pero puede rebelarse. ¿Por qué? Porque es un sentido común mercantil, es decir, basado en una contradicción, valor de uso, en la contradicción trabajo abstracto, trabajo concreto, en la contradicción creación de valor, creación de productividad, contradicción que llega hasta el límite absoluto del capitalismo, contradicción que llega hasta la automatización y hasta la situación en donde es imposible el capitalismo. Esto lo visualizan las gentes emocionalmente, incluso en la derrota, cuando tienen toda esta serie de sueños, de utopías, etc. Eso también está guardado en el sentido común. ¿Es manipulable? Claro que sí, pero también puede no ser manipulado y también se puede revelar, ¿no? Esto es lo que podríamos sacar de cómo es posible que, aunque el capitalismo existe y explota, etcétera, también tiende a la automatización, también tiende a abolirse a sí mismo, pues en correlato con esta autoabolición del capitalismo por su propio desarrollo, claro, ayudado también por los seres humanos, no se trata de una cosificación, no hay que cosificar este evento. También de esa misma manera el propio sentido común capitalista, mercantil capitalista, también se autoabole a sí mismo, también tiene la capacidad de autosuperarse hacia una posibilidad de rebeldía y de superación del sentido común mercantil capitalista hacia otro sentido común más desarrollado. Bueno, con eso podemos concluir. Me gustaría que hubiera más diálogo, pero ya me cansé, y entonces los invito a que nos vayamos a cenar y a dormir y mañana le seguimos. Sí. Con esto damos por concluida la sesión de hoy. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana para continuar con la séptima